poderoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, eres todopoderoso. Buenos días, qué bueno que están acompañándonos nuevamente aquí a través del Facebook. Presione me gusta, comparta para que sus amistades también puedan acompañarnos esta mañana. Quiero leerles rápidamente lo que dice Salmo 133, versículo 1. Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Antes yo pensaba que el convivir en armonía teníamos que estar todos juntos, todos reunidos, pero ahora me doy cuenta que convivir en armonía es lo que estamos haciendo ahorita. Todos juntos, con un mismo pensamiento, un mismo espíritu, listos para agradar, adorar, alabar a nuestro Dios. Así que reúnase ahí con toda su familia, comparta esta transmisión y que podamos todos adorar al Señor en una agradable y buena convivencia, ¿sí? Dios me los bendiga y esperemos seamos de bendición para usted y su familia. Buenos días. Abra su Biblia ahí conmigo en el Salmo 103. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. También dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestra rebelión. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sabe? En su gran misericordia Él nos da un nuevo día cada día que amanecemos. En su gran misericordia podemos alegrarnos. Vamos a cantar en esta hermosa mañana de lo grande que Él ha sido con nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Perdón llegó, corazón es tu morada, y ahora tu hijo soy. Que vuelva a empezar todo que basta. Tu amor me dio alegría, nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza.
Queremos seguirte todos los días de nuestra vida, Señor. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te amaré, te amaré. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Aleluya. Sí, Señor, todo lo haces bien. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú vas conmigo, no temeré. No me encuentro sin aliento.
pasado dejo atrás, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Vamos, dígaselo una vez más. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Es tu poder que me puede librar, ya los muertos resucitarán. Es tu poder que me puede salvar, hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Es tu poder que puede liberar, ya los muertos resucitarán. Tu poder que me puede salvar, hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor es el temor, somos libres. Tu amor es el temor, somos libres. Tu amor es el temor, somos libres. Tu amor vence el temor, somos libres. Tu amor vence el temor, somos libres. Tu amor vence el temor, somos Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero estén todos a salvo, cuidándose en sus casas, todos bien, que Dios los proteja y los defienda y ustedes también se cuiden y se protejan. Estamos en esta mañana una vez más llegando a sus casas, llegando a sus hogares, a sus lugares, donde quiera que usted esté. Usted está escuchándonos. Esta mañana pues me gustaría comenzar haciendo una oración por toda la gente que está hoy siendo parte del sufrimiento de la pandemia que está ahora pasando. Cada semana que pasa parece que escuchamos más gente que conocemos que está sufriendo los resultados de este virus. No hablando del temor ni hablando de la política, simplemente hablando de la enfermedad en sí. Cada vez escuchamos de más personas conocidas y familia que sufre con ellos, entonces estamos orando para que el Señor tenga misericordia, los sane, los levante, los proteja y que todos los demás que estamos en casa, todos los que están en sus casas, tengamos sabiduría y cordura y nos cuidemos, nos protejamos y no tomemos decisiones imprudentes en estos tiempos en los que todos necesitamos ser prudentes. Así que vamos a orar por todos los enfermos, por la gente que está batallando y las familias que están sufriendo junto con los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por este día nuevo que nos has dado, este precioso día que nos has permitido vivir una vez más, en el que nos perdonas los pecados, nos amas, nos tienes misericordia. Gracias por el día más que le das a aquellos que aunque están enfermos,
les permites vivir un día más. Yo te pido por todos los que están sufriendo en esta mañana en sus casas, en cuarentena, con síntomas, los que están en los hospitales ya en situaciones un poco más críticas. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú los alcances, los toques, los levantes, los guardes, que sus vidas sean alcanzadas, Señor. Recibimos ayer una petición de parte de la hermana Nena, de que su hermano está de situación crítica en el hospital, y te pedimos por él que lo toques ahí donde está, que lo alcances ahí donde está, que sea levantado por tu poder, que sea levantado por tu mano. Ten misericordia, Señor. Haz la obra, glorifícate. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos. Todos los familiares que están sufriendo por la pérdida de algún familiar, algún ser querido, fortalece las vidas, fortalece los corazones, sé con ellos, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por todo el mundo hay gente sufriendo, por todo el mundo hay gente que está hoy siendo oprimida por esta enfermedad. Te pedimos que tú llegues a los hogares, a las casas, a las familias, pero sobre todo te pedimos que te hagas conocer, que te reveles a los que no te conocen, que te reveles a ellos aún en sus camas de enfermedad, que ahí ellos tengan una revelación tuya, que te conozcan, Señor. Ten misericordia, que tu nombre sea glorificado en medio de todas las cosas. Gracias te damos porque en ti tenemos confianza y seguridad. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues esta mañana quiero platicarles un poco de una historia, la historia del Dios que nos ha dado siempre libertad para decidir, libertad para tomar decisiones, libertad para escoger, que de hecho nos creó con esa libertad, nos creó con ese libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones y obviamente vivir con nuestras propias consecuencias. Pero en ningún momento Dios nos ha exigido, controlado, manipulado, ordenado, gobernado para que seamos unos robots, que todos caminemos nada más como soldaditos a lo que Él dice. Desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, la palabra del Señor nos enseña que Dios hizo a Adán y a Eva, los puso en el huerto y les dio instrucciones, pero al fin de cuentas les dejó a ellos la opción. Les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, pero si comieren, simplemente les quiero avisar cuáles son las consecuencias. De cierto morirán. Ya les avisé, esto es lo que yo espero de ustedes. Esta es la otra opción que ustedes tienen. Ustedes deciden, pero también sepan cuáles son las consecuencias unas de las otras. Entonces, les dejó la libertad de decidir. Los dejó creados con el poder de decidir, con el poder de tomar su propia decisión. Y el resto de la historia ya la conocemos, ¿sí? Es una historia en la que Dios nos ha dado libertad de decidir y el hombre, el ser humano, por regla humana, desafortunadamente, ha decidido equivocadamente una y otra vez. Ha decidido equivocadamente, repetidamente a través de la historia, comenzando con Adán, siguiendo con Eva, Caín, y la historia continúa. Entonces, aquí está la historia. La historia de el Dios que nos ha dado libertad de decidir. La historia de el hombre que ha tomado malas decisiones. Y la historia del Dios y su grande misericordia, a pesar de las malas decisiones del hombre. Esa es la realidad. Las cosas que se están viviendo hoy en día por todo el mundo, hemos hablado en otras transmisiones acerca de la anarquía que se está viviendo en tantos lugares. Hoy la anarquía parece ser lo correcto y lo normal, y el que no está de acuerdo con ella es acusado de racismo, es acusado de indiferente, es acusado de discriminador, porque no se une uno a los que están rebelándose contra la autoridad. Hoy parece ser que
es más aprobado ser parte de la distorsión mental y emocional de los valores familiares. Que la familia como Dios la instituyó ya no existe, según ellos. Que ahora lo que vale es todas las demás opciones. Primero eran 3, después eran 5, después 8, después fueron 100, 15, 300, ahora son 1000 y tantas opciones de aberraciones de los valores sexuales y familiares. Entonces, perdiendo los valores familiares, perdiendo el valor de la vida con los millones y millones de abortos, con los miles y miles de asesinatos que se van sin justicia, con la eugenesia tratando de desaparecer ciertas razas nada más porque otras son superiores. Tantas cosas que este mundo cada día parece creer más en las aberraciones y las distorsiones de la verdad, que para los que creamos diferente y los que creamos la verdad de la palabra de Dios, ahora parecemos ser los raros, parecemos ser los egoístas, los racistas, los injustos, los desconsiderados. Pero debo decir una cosa que no nos debería de sorprender, porque la palabra de Dios es bien clara. Dios siempre ha tenido las instrucciones definidas y también las aclaraciones de tales instrucciones. Les quiero leer, por ejemplo, del libro de Romanos capítulo 1. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo y quiero que al leer usted pueda marcar. Si usted necesita marcar, marque ahí, porque estos van a ser vamos a tocar unos puntos muy importantes de la vida diaria. Romanos capítulo 1, versículo 24 dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, porque decidieron no creer en el Dios que ven en la creación. Como decidieron no creer y decidieron dar culto a las criaturas en lugar al Creador, Dios entonces los entregó a la inmundicia. Eso de que los entregó, ¿qué quiere decir? Más bien que los dejó hacer lo que quieran. Los dejó hacer lo que ellos quieran y los dejó que fuesen controlados por sus propias mentiras, por sus propias inmundicias. Dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en el pecado de sus pensamientos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, cuando la gente comienza a decir, yo le creo y honro lo que dice esta persona, más de lo que dice Dios, entonces sabemos que la gente ha honrado y dado culto a las criaturas antes que a su Creador. Cuando a la gente le importa más lo que tiene que decir una persona, la ideología de alguien, la opinión de alguien, cuando a la gente no le interesa saber qué es lo que Dios tiene que decir sobre un tema, entonces sabemos que el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí está. ¿Por qué están sucediendo tantas cosas? Y la gente pregunta, y bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tanto desastre? Pues Dios siempre ha estado ahí y Dios está ahí todavía. Pero Dios ha dejado que los seres humanos decidamos. Y el ser humano que decide no tomar en cuenta a Dios, vive sin Dios. Y con las consecuencias de vivir sin Dios. Entonces, Dios también los entrega a sus inmundicias y a sus pensamientos. Ahora, ¿cuál es la razón de que Dios decide tal cosa? Dice, porque cambian la verdad de Dios por la mentira. Deciden cambiarla. Deciden creer las mentiras. Deciden creer ideologías humanas. Deciden creer ideologías que honran y dan culto a los humanos antes de honrar y dar culto a Dios. Que les es más importante lo que piensa un psicólogo, que él mismo necesita a Dios, pero no lo reconoce. Les es más importante la opinión de un psicólogo que la opinión de Dios acerca de la psicología, precisamente.
porque también Dios tiene su opinión de la psicología, y la opinión de Dios es la verdad. Todas las demás son mentira si no se sujetan a la verdad de Dios. Pero como cambian la verdad de Dios por la mentira, honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador, entonces ya entendemos que en ese momento han decidido creer a la mentira en lugar de creer a la verdad. Y por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia, dice la palabra. El versículo 26 lo explica de otra manera. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que Dios los entregó? Otra vez, que Dios los dejó hacer lo que ellos quieren. Les permitió que hagan lo que ellos quieren y los dejó que fuesen controlados por sus pasiones vergonzosas. O sea que cuando ellos deciden dar culto y honra a las criaturas en lugar del Creador, ¿sí? Dios los deja por la paz. No les insiste. Los deja que vivan su vida que ellos deciden vivir. Entonces dice que por esto los entregó a pasiones vergonzosas. O sea que los dejó hacer todo lo que ellos dicen que creen. Los dejó hacer todo lo que ellos decidieron reemplazar por la verdad. Creer la mentira, reemplazarla por la verdad y vivir en su mentira. Perdón. Esa mentira de pasiones vergonzosas es la perversidad. Son las perversidades en que la gente vive. Entonces, distorsiones de la naturaleza. Y dice, Dios los deja. ¿Por qué? Porque Dios siempre, desde que creó al hombre, le ha dado la autoridad de decidir. Tú decides. Si tú quieres vivir de ese modo, creyéndole y poniendo como más importante la idea de la gente que la idea de Dios. Y Dios te da permiso. Dios lo permite, Dios no controla a nadie a fuerza. ¿Sí? Entonces, dice la palabra del Señor que porque los seres humanos han decidido vivir haciendo hechos vergonzosos. Porque decidieron creerle la mentira a hombres y no a Dios. A seres humanos, a las ideas, ideologías y planes de los seres humanos en lugar de los planes de Dios para su vida y para su familia. El versículo 28 dice una tercera cosa. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta parte me llama mucho la atención. Dios los entregó a una mente reprobada. En otras palabras, otra vez, los dejó escoger sus propios pensamientos distorsionados. Los dejó escoger una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo lo que usted ve en el mundo de la gente que se está autodestruyendo, que están destruyendo a otros, autoridades que no los detienen, que no se los impiden, sino todo lo contrario. Gente cometiendo crímenes, destruyendo propiedades y nadie les dice que no. Y por otro lado, atacando y destruyendo a las autoridades que les toca ser los que ponen orden. Entonces, hay grupos muy fuertes ya que están peleando fuertemente por desaparecer los departamentos de policía, por ejemplo. Estamos hablando de una anarquía total. Estamos hablando de mentes totalmente reprobadas que pueden llegar a creer o tener una mínima idea de que creen que la sociedad, la familia, la comunidad puede vivir sin autoridad, sin orden. Son mentes reprobadas. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los dejó que vivan en esos pensamientos reprobados. Los dejó hacer lo que ellos quieren para hacer cosas que no convienen. A nadie le conviene todo lo que esta gente en rebeldía está queriendo hacer. A nadie le conviene porque eso destruye a todos, destruye la comunidad, destruye la familia, destruye el país, destruye el mundo, destruye la sociedad. ¿Sí?
Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, todas esas palabras se las voy a leer en una versión que dice, versión del lenguaje actual. Dice, son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos, se creen más importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Eso me llamó mucho la atención, que siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, dice el versículo 32, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ahora los héroes, resulta que ahora los héroes de ese tipo de sociedad son los que se atreven a desafiar las autoridades. Ellos son los héroes. Los que se atreven a atacar a un policía es uno de sus héroes. O sea, Dios nos ha dado la opción al ser humano. Siempre nos ha dado a nosotros el poder de decidir. Cada quien decide qué va a vivir y cómo va a vivir, y cada quien decide qué es lo que quiere para su vida. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta escritura, no me quedó más que pensar, eso fue escrito para los romanos. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando él estaba en la cárcel, les estaba escribiendo la carta a los romanos. Obviamente, las sociedades en pecado son las mismas en todo tiempo. Y obviamente, estos tiempos estamos claramente viviendo el mismo caso que vivían los romanos en su tiempo. El mismo caso. La gente levantada en rebeldía, levantada en anarquía, levantada en perversión. Pero dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, que en medio de todo eso, cuando parece que la verdad no es lo popular, cuando lo popular es la mentira, cuando lo popular es la injusticia, cuando lo popular es la rebeldía, cuando lo popular es la anarquía, Pablo dice unas palabras muy interesantes que creo que deben ser el foco de esta mañana. Dice, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, en medio de toda esta confusión y de este ruidazo de la gente que ha ido en contra de la verdad, que parece que ahorita lo popular, no puedes poner un comentario ahorita que vaya en contra de Dios porque te acusan. ¿Sí? Y los medios de la tecnología te censuran, porque estás en contra de lo que la sociedad hoy cree. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, no me avergüenzo de anunciar la noticia buena. No me avergüenzo en medio de lo que esté pasando, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque esta es una buena noticia y gracias al poder de Dios, todo el que escuche la noticia y la cree, son salvados de la inmundicia, de la perversión, de la mente reprobada. En otras palabras, la única esperanza para esta sociedad que se está autodestruyendo es el poder del mensaje del evangelio. Es el poder de las buenas nuevas de salvación. El poder de las buenas nuevas de que Jesucristo murió para que ellos sean salvos, transformados. El poder que transforma, el poder que cambia, el poder del evangelio, que es el único que puede romper las cadenas de la mente, libertar la mente y ayudarla a creer la verdad. Dijo el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios que los que le creen son salvados de toda esa perversidad. Los que le creen son salvados de toda esa inmundicia, de toda esa perversión, de esa mente reprobada. En otras palabras,
si usted conoce gente que vive con esos pensamientos, yo te digo una cosa, hay una esperanza, hay una solución, hay una salida, hay el poder de Dios que viene a este mundo a través de las buenas noticias del Evangelio, que viene a este mundo a través de las buenas noticias de que Jesucristo murió y resucitó y dio su vida y ahora tiene poder para transformar las mentes reprobadas, limpiarlas, cambiarlas, para quitarles el velo de la mentira y que crean la verdad de Dios. El Evangelio es la esperanza para nuestros días, sigue siendo la esperanza. El Evangelio de las buenas noticias de Jesucristo es lo único que nos va a salvar de esta sociedad reprobada. Es lo único que es la única esperanza que tenemos para ser salvados de la ira de Dios. Porque la palabra del Señor también dice que hay ira, juicio y furor para los que han decidido desobedecer. Que por su propia decisión decidieron desobedecer, no creerle a Dios, sino creer la mentira. ¿Sí? Pero dice también que hay vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea que si alguien busca y decide la honra, la gloria y la vida eterna, dice que hay vida eterna para los que la buscan. O sea, ahí están las dos opciones. Dice, pero hay ira y enojo los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Los que pelean en contra de la verdad de Dios, dice, hay ira de Dios y hay enojo de Dios. Esa es la realidad. Poco se predica de la ira de Dios porque tenemos miedo que la gente no quiera escuchar. Pero la salvación no tiene ningún sentido si primero no entendemos que también existe la ira. Y que se nos ha dado la opción de decidir y que cada uno de nosotros decidimos lo que queremos. Entonces, dice que hay gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y luego dice algo bien interesante, al judío primeramente y también al griego. Les estaba hablando a los romanos. Dice primero a los judíos, también a los griegos y a los romanos que son gentiles. En otras palabras, sin importar de qué raza, Dios proveyó una salida. Sin importar de cuál raza. Dios ni es racista ni tiene favoritismo. Jesucristo murió por todos los seres humanos. Y a todos los seres humanos nos dio el poder y la autoridad de decidir por nosotros mismos. Dios no tiene la culpa de que la gente se esté autodestruyendo. Cada individuo, cada persona es individualmente responsable de decidir creerle a Dios o creer a sus criaturas creadas por Él, con mentes reprobadas. Y el que decide creer la mentira, Dios los entrega a la mentira. Los deja que vivan en su mentira porque así decidieron. ¿Sí? Pero Dios no escoge a unos sí y a otros no, porque la palabra del Señor dice que Él da gloria, honra, paz, vida eterna a todos los que decidan obedecer. Dice, porque no hay acepción de personas con Dios. O sea, Dios ni es racista ni tiene favoritismo. Esto es para todo el mundo. Del color que sea, de la nacionalidad que sea. Por eso, en estos días más que nunca, nos toca anunciar las buenas nuevas. Nos toca predicar la verdad. No podemos andarle sobando el lomo a la gente nada más para que no se sientan mal. La sociedad hoy en día nos enseña que no le digas que no, para que no vaya a crecer frustrado. No lo regañes, no lo disciplines, dile que está bien, todo está bien. Oh, very good, very good. A todo el mundo le queremos decir, good job, great job. Y eso son cosas buenas, pero cuando no es not a good job, cuando no está bien, cuando es equivocado, cuando es pecado, cuando es rebeldía, cuando es anarquía, no podemos decirle, oh, good job, para que no se sienta mal. Tenemos que decirle la verdad. Y la verdad es que hay ira y hay juicio de Dios para todo el que desobedece. Pero las buenas noticias es que Cristo murió para que todo aquel que vive en desobediencia y en mentira
pueda ser libertado si se arrepiente, si decide creerle a Dios en lugar de creer la mentira. Si decide creerle a Dios, el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo, el poder de la sangre del sacrificio, el poder de resurrección de Jesucristo transforma vidas, liberta mentes, cambia corazones, cambia destinos de la gente. No hay nadie, por más empedernido que esté en el pecado, que Dios no lo pueda transformar. Hay poder en el mensaje del Evangelio. Hay poder en Cristo Jesús para libertar el más perdido, para libertar el más adicto, para transformar el más pecador, para limpiar la mente del más perverso. El mensaje del Evangelio, y por eso el apóstol Pablo dijo, en medio de todo lo que se vive, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios que puede cambiar la situación que estamos viviendo. Es el único que tiene la esperanza para las mentes reprobadas. La mente reprobada puede ser transformada y cambiada por la mente de Cristo en los corazones del ser humano que decida tener fe en Jesucristo. Dios no fue racista, no escogió a nadie en especial. Este es para todos. Siempre la buena noticia ha incluido a todas las razas. Porque el Evangelio de la justicia, dice, de Dios, se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho, aquí lo que importa es que hay que vivir por fe. Hay que creerle a Dios, hay que creer sus palabras, hay que creer sus promesas, hay que creerle a Dios, no a sus criaturas que tienen ideas distorsionadas y mentes reprobadas. El que le cree a Dios y vive por fe y vive para tener fe. Entonces, entiende y sabe que vivimos por fe, para fe, y el justo por la fe vivirá. En otras palabras, solo vivimos si tenemos fe. El justo por la fe vivirá. No hay opción, no se trata de religión, no se trata de estar en un templo y cumplir con todas las instrucciones del templo y en el corazón no traer nada. No es nada más que si le hago caso al pastor o si le hago caso al sacerdote, no. Es de si creo lo que dice la palabra de Dios. Porque el justo va a vivir por la fe. Va a vivir por la fe, no nada más por hacerle caso al pastor. Por eso yo insisto, siempre he insistido, a través de los años he insistido, tenga su Biblia, lea su Biblia, estudie su Biblia, crea su Biblia. No nada más porque lo digo yo, créalo porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia es infalible, la palabra de Dios no falla. Yo me puedo equivocar, la palabra de Dios no falla. Porque el justo va a vivir por fe en la palabra de Dios. No por fe en su sacerdote, ni por fe en su pastor, ni en su líder, ni en su diácono. No, por fe en la palabra de Dios. Por eso dijo el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvar. No es poder del pastor, ni del líder, ni del diácono, es poder de Dios. Es el poder de Dios en acción. Las buenas nuevas, la noticia de las buenas nuevas de Jesucristo es el poder de Dios en acción para transformar las mentes reprobadas. Al fin de cuentas, comencé la historia diciendo que es la historia de un Dios, ¿sí?, que nos ha dado libertad de decidir, libertad de escoger. Y un ser humano que ha escogido y tomado malas decisiones a través de la historia. Pero también es la historia de un Dios y su misericordia. En esta mañana yo le digo a alguien, si tú has tomado malas decisiones en la vida, no pienses que por eso ya perdiste la carrera de la vida. Si te has sentido derrotado, porque crees que no vas a salir adelante por las malas decisiones que has tomado en la vida, o si estás viviendo condenado, crees que ya no hay esperanza para ti, yo te digo en esta mañana, las buenas nuevas son que hay esperanza en Cristo Jesús, que la solución para las decisiones malas del ser humano siempre ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la misericordia de Dios está ahí para transformar las mentes reprobadas en la mente de Cristo.
Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza para este mundo. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para tus familiares. Hay esperanza para tus hijos. Hay esperanza para tus seres queridos. El mensaje de las buenas nuevas es Cristo Jesús transformando los corazones. El poder del evangelio todavía es real. En medio de esta pandemia, en medio de esta anarquía, en medio de estas situaciones increíbles hoy en día, existe una esperanza y ese es el poder del evangelio. Todavía Cristo Jesús está en el trono y Él sigue transformando vidas y nosotros tenemos que seguir creyendo, orando y predicándole a aquellos que necesitan ser transformados. Hoy yo oro por usted que me está escuchando. Si usted necesita que su mente sea transformada, si usted no sabe ni por qué me está escuchando en esta mañana y me está escuchando, yo te digo, porque Dios quiere transformarte, porque Dios quiere cambiarte, porque Dios quiere que sepas que aunque la historia es verdad, que te dejó a ti decisión para decidir y decidiste mal y hoy vives las consecuencias de tus malas decisiones, también te dio autoridad para decidir bien. Y este día tú puedes decidir bien. Este día tú puedes escoger la fe. Este día tú puedes escoger la verdad. Este día tú puedes escoger a Dios. Tú puedes escoger a Cristo Jesús que transforme tu vida para siempre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada persona que me escucha. Yo pido por cada persona que ha escuchado la palabra en esta mañana. Quizá hay gente con mentes reprobadas, gente que Dios los ha entregado a sus perversidades, a la inmundicia, y viven condenados, viven destruidos, enseñoreados por el pecado, pero en esta mañana yo oro que el poder del evangelio llegue a sus vidas. Yo te pido que este mensaje llegue a su corazón y que ellos sean libertados de toda mentalidad réproba, de toda reprobación de mente, de toda perversidad, de toda pasión desordenada y destructiva en el nombre de Jesús, y que tú les des vida, que tú les des salvación. Salva las almas, en tu misericordia toca a aquel que está escuchando en esta mañana, salva, liberta mentes, transforma corazones en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Seguimos predicando el evangelio, creyendo en la sanidad y seguimos orando y nos mantendremos en oración por todos los que están aún en el hospital, los que están sufriendo con el virus del COVID o cualquier otra enfermedad. En el nombre de Jesús pedimos al Señor que sean sanados y levantados porque Él todo lo puede. Dios me los bendiga, los amamos y los extrañamos. Bueno, hermanos, llegó el momento de recordarles que la manera que estamos dando nuestros diezmos, ofrendas, promesas o alguna donación que usted guste es a través de la aplicación Cash App. Aquí en las pantallas saldrá el nombre del usuario donde usted puede mandar su ofrenda. También les queremos avisar que el día de hoy no va a estar la pastora en el templo recogiendo la ofrenda que algunos de ustedes han estado trayendo, sino que lo haremos el día de mañana lunes de entre 6 a 7 de la tarde. Les recordamos, el día de hoy no va a haber nadie en el templo para recoger ofrendas en caso de que usted necesite. Vendrá mañana lunes de entre 6 y 7. Para los demás, recordemos, es a través de Cash App. Y un gran saludo, recuerde por favor, póngale like, haga share y avísele a sus amistades que también a través de YouTube pueden estar viendo las predicaciones. Tengan una hermosa semana. Dios me los bendiga. Viene con poder, todo reino lo verá.
cordero y el león, todos se postrarán ante mí. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, vino a darnos libertad. Bien como el Señor Dios fuerte, es el león, el hombre Judá, tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Es el cordero engordado, sangre en la cruz, por mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero negro, todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor